Shalom Obraja, Talmidim y Talmidot de la Torah. Estamos acá con nuestra Parashá Mishpatim. Be'ele a Mishpatim. Y estas son las leyes. Lo encontramos en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, en el capítulo 21 y va del 1 al 20. Abacados, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a estudiar tu Torah, que nos ayudes a tener ese querer como hacer, que nos llenes de tu Ruach HaKodesh para andar en tus mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Ve'ele amishpatim asher tashim lifnehem. Y estas son las leyes que les darás. Cuando compres un siervo hebreo, servirá para ti 6 años, y al 7º año saldrá libre gratuitamente. Si hubiera entrado solo a tu servicio, solo saldrá. Si fue casado, su mujer saldrá con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella pariera para él hijos o hijas, la mujer y su prole será para su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dice, quiero a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Lo acercará su amo a los jueces y lo arrimará a la puerta de su casa o a la jamba de ella. Y horadará su oreja con un punzón, ha de servirlo para siempre. En el 7 dice, si vende un hombre a su hija por sierva, no saldrá ésta como los demás siervos. Si desagradara a su amo, y si éste no la tomara por mujer, permitiría que ella fuera redimida, pero no podría venderla a pagar después de haberla despreciado. Y si la destinara para su hijo, le daría a ella el derecho de las hijas. Y si tomara para sí otra, no disminuirá a la primera su comida, su vestidura y sus derechos conyugales. Mas si no cumpliera estas 3 obligaciones, ella saldría libre gratuitamente. El que golpeara a un hombre de modo que muriera, también ha de morir. Pero si lo hubiera hecho impremeditadamente, es decir, solo porque Elohim lo puso ante su mano, yo le enseñaré un lugar donde pueda refugiarse. Y al hombre que mate alevosamente a su prójimo, de mi altar lo tomarás para que muera. Y el que golpee a su padre o a su madre será muerto. El que rapte a un hombre, ya sea para venderlo o para tenerlo en su poder, será muerto. Y el que maldiga a su padre o a su madre, será muerto. Y cuando en medio de una riña un hombre golpea a su prójimo con piedra o con el puño y agrediéndolo, y el agredido no muera y tenga que guardar cama, si se levante y ande con bastón, el agresor será redimido pagándole el tiempo perdido y la curación. Wow. ¿Cuántos mishpatim, cuántas leyes leímos en estos 20 versículos? Y muchos de ellos difíciles de comprender, y muchos de ellos leyes que hoy en día no podemos llevar a cabo. Quiero tocar ese punto, y es el punto de la poligamia y el punto de la esclavitud. Si nosotros miramos, la Torá fue entregada en un tiempo histórico en el cual se estaba poblando la tierra, en el cual había preeminencia en el mandamiento de procrear, en el mandamiento de fructificarse. Era un tiempo donde cuando había guerra entre un pueblo y otro pueblo, se raptaban a las mujeres y se tomaban por mujeres. Era un tiempo donde era permitido tener varias mujeres, varias esposas. Y era un tiempo donde se manejaba todavía la esclavitud. Y podemos ver cómo la Torá, independientemente del tiempo, abarca a toda la humanidad. Vemos cómo en ese entonces el Eterno pensó en todo.
y pensó en el equilibrio. Hoy en día, cuando mundialmente ha desaparecido la esclavitud, hoy en día, cuando en gran parte del globo terráqueo el común es la monogamia, es muy difícil entender el por qué el Eterno dio estas leyes. Pero si nosotros viviéramos en Medio Oriente, si nosotros viviéramos en la tierra de Israel, en aquel tiempo necesitaríamos de estas leyes para poder tener un equilibrio y una justicia. Vamos a ver cómo aquí hablaba de que aquel que tomaba una esclava la podía tomar por mujer, pero si la despreciaba, tenía, si la tomaba y luego no le agradaba, tenía que tener justicia con ella. Y si la tomaba para sí otra, no decía, y si tomara para sí otra, no disminuirá a la primera su comida, su vestidura y sus derechos conyugales. Aún en ese tiempo de esclavitud, aún en ese tiempo donde podríamos hablar que la mujer era como una posesión. La mujer pasaba de la potestad del hombre a la potestad del esposo. Y realmente de ahí viene el modelo de la ketubá. La ketubá es un contrato nupcial. La ketubá básicamente es un contrato de compra. Y viene precisamente de ese énfasis. Vemos cómo aún en ese tiempo el Eterno permitía que hubiera justicia y que hubiera equilibrio. El Eterno permitía que el esclavo no por siempre estuviera en esclavitud. Y aún a ciertos esclavos, al esclavo hebreo, no se le permitía ser vendido a un pagano. Nosotros podemos decir, wow, esto parece un absurdo porque no estamos viviendo en tiempo de esclavitud. Pero muchas de estas leyes tuvieron el propósito de salvaguardar al pueblo de Israel. Porque precisamente la esclavitud era permitida en el pueblo de Israel solamente entre hebreos. Un hebreo no se podía vender a un no hebreo. Precisamente para que el hebreo que lo comprara, al pasar esos 7 años, dice, estas son las leyes, cuando compres un siervo hebreo, servirá para ti 6 años y el 7º año saldrá libre gratuitamente. Era en caso de que esta persona quedara paupérrima. Pongámoslo al día de hoy. Al día de hoy es como si tú adquirieras una deuda con el banco tal que no la pudieras pagar y te fueran a echar a la cárcel hasta cuando la pagaras y fueras a un empleador, fueras a una empresa y dijera, mire, ¿sabe qué? Yo y mi familia vamos a servirle a usted. Ayúdeme a pagar esta deuda. Voy a trabajarle por 6 años y usted ayúdeme y pague esa deuda. Simplemente denos dónde comer, denos comida, denos dónde dormir y mi hijo le servirá de portero, mi esposa le servirá de cocinera y yo le serviré de obrero. Y se llegara a ese compromiso. Y era ordenado cuando se veía que un hebreo llegaba a ese estado, en vez de que él se vendiera a un no hebreo y perdiera para siempre su libertad, era preferible tomarlo como siervo. Tomarlo como siervo. Y era en cierta forma como una misma ayudarle. Y precisamente la gente pudiente hacía esto, pero se sujetaba a estas normas. ¿Y por qué el esclavo, por qué el siervo no podía por siempre ser siervo? Precisamente por una enseñanza muy grande del Eterno. Porque las almas le pertenecen a Él. Nadie puede ser el dueño de un alma. Nadie puede ser el dueño de tu vida, porque si nosotros miramos, el trabajo es vida. Cuando tú trabajas para alguien, ¿tú qué le estás dando? Cuando tú trabajas en una empresa, en una fábrica, te están pagando por tu tiempo, pero ¿tu tiempo qué es? Tu tiempo es vida, te están pagando por tu vida. Y el Eterno, estas leyes las tuvo que dar porque en ese tiempo histórico se vivía eso. Se vivía la esclavitud,
y se vivía la poligamia. Pero sin embargo, Él siempre dio leyes para equilibrio. Y estas leyes hoy en día, lógicamente, nosotros no podemos llevarlas a cabo. Nosotros no podemos tratar de decirle a alguien, mira, estás en escasez económica, te voy a comprar por tanto dinero. Son leyes que fueron para su tiempo, pero que en este momento, por la situación en que estamos viviendo, no se pueden llevar a cabo. No se pueden llevar a cabo. Porque la esclavitud en ningún lugar del mundo es aceptada hoy en día. Entonces son aquellas leyes momentáneas. Es como hoy en día no podemos hacer justicia por nuestra mano y decir, la Torá dice que debo matar al que matare y salir y matarlo. Un terrorista mató a un israelí y nosotros cogerlo y matarlo. Porque no estamos bajo la ley de la Torá en este momento en el mundo. Algunas veces nos cuestionamos, algunas veces decimos, deberíamos poner la pena de muerte aquí en Israel. Pero lastimosamente, Israel no tiene un gobierno de Torá. Tiene un gobierno laico. Pero cuando venga el Mashiach, regirá nuevamente estas leyes. Son leyes complicadas de entender y son leyes que nosotros no podemos pretender aplicarlas. Una persona no puede decir, la Torá permite tener varias esposas, entonces yo la voy a aplicar en este momento. No, no podemos hacerlo arbitrariamente. No podemos aplicar ciertas leyes de la Torá como estas que son complejas y eran para momentos específicos. De acá podemos aprender muchas otras cosas. Nos podríamos quedar todo un mes cogiendo cada pasú, cogiendo cada versículo. Y por ejemplo, hay uno que es para cuestionar a aquellas personas que niegan que el Eterno lo maneja todo, lo supervisa todo. En el 12 dice, el que golpeara a un hombre de modo que muriera, también ha de morir. El 13 dice, pero si lo hubiera hecho impremeditadamente, es decir, solo porque Elohim lo puso ante su mano, yo le señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Surge una pregunta, ¿cómo así que Elohim lo puso en su mano? Ahí es cuando nosotros entendemos cómo funciona la supervisión divina, cómo funciona la Asgajá Perati. El Eterno muchas veces permite que el infractor caiga en manos del infractor y usa al mismo hombre para traer justicia sobre el hombre. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué un país tiene un tirano como gobernador? Y nosotros decimos, ¿acaso Elohim puede poner una persona sobre un pueblo para que le haga tales cosas, para que los ponga a aguantar hambre, para que haga genocidios, para que haga todas esas vilezas? Pero si nosotros miramos, el Eterno es justo y es milimétrico en cada uno de sus juicios. Cuando nosotros profundizamos, nos damos cuenta que ese pueblo que tiene ese tirano es un pueblo que se ha alejado de Elohim, es un pueblo que está lleno de pecado, que está lleno de brujería, que está lleno de idolatría. Y es una forma de usar al hombre como mismo verdugo. Y así entendemos también cómo Él pone un hacedor de Torah para bendecir a otro hacedor de Torah. Nosotros somos instrumentos en las manos de Él. Por eso, cuando alguien nos haga daño, entendamos que en sí no es la persona haciéndonos daño. Es el Eterno usándola como verdugo para traer un juicio sobre nuestras vidas, porque en algo estamos faltando, porque lo necesitamos o porque es el producto
de algún pecado que hemos cometido. Igualmente, cuando alguien aparece en tu vida y trae bendición, entendamos que no es el azar, entendamos que es Él usando a un observante de Torah, un hacedor de Torah, para traer bendición a nuestra vida. Él está detrás de todos los acontecimientos, tanto los buenos como los malos. Los acontecimientos malos, ¿a quienes usa? A los malos. Y los acontecimientos buenos, ¿a quién usa? A los buenos. Pero es el dueño de todas las fichas. Está escrito, Él creó al destruidor para el día malo, para destruir, y al impío para el día malo. Él creó la luz y creó las tinieblas. Pero nosotros debemos entender qué papel jugamos en este mundo. Si nosotros entendemos que nuestro protagonismo es ser instrumentos de bien, instrumentos de luz, pues dispongámonos y pongámonos en sus manos, para que Él nos use para bendecir a los demás. Que el Eterno nos ayude a entender esta diferencia, que el Eterno nos ayude a entender que todo proviene de Él. Por eso, cuando pasemos situaciones difíciles, no hay que negociar con los instrumentos, hay que negociar con el que está detrás de ellos, porque todo proviene de su providencia divina. Que el Eterno les bendiga, Beshem Yeshua HaMashiach.